saludarlos. Hoy estamos en un nuevo capítulo del video podcast de ProBogotá. Vamos a hablar sobre movilidad y transporte, porque ProBogotá y por iniciativa de la Asociación de Empresarios de la Sabana se hizo un estudio con la firma de consultoría internacional experta en estos temas que se llama STIR para analizar cómo está todo el tema de movilidad en la Sabana Centro, cómo se mueve, cuáles son los problemas de movilidad, pero lo más importante, cuáles son las posibles soluciones y las recomendaciones para los problemas que hay de movilidad en esta zona. Muévete por la Sabana, 111 recomendaciones para mejorar la movilidad en Sabana Centro. Y para hablar sobre esta publicación estamos hoy con Viviana Rodríguez. Viviana es la directora de Desarrollo Sostenible de ProBogotá. Viviana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Adriana, a conversar. Claro que sí, Viviana, ya presentamos los resultados de este estudio. ¿Cuál fue el objetivo principal de trabajar de la mano con AESabana, con STIR, para producir este documento que trae 111 recomendaciones de movilidad? El objetivo del estudio es hacer primero fue un esfuerzo técnico impresionante que se hizo pues, con AESabana, con STIR y ProBogotá para proponer acciones que ayuden a asumir los retos que impone la movilidad en Sabana Centro. Sabana Centro, como sabemos, son 11 municipios que concentran gran parte de la riqueza de Cundinamarca, son el responsable del 33% del PIB del departamento y el 31% del PIB nacional si incluimos a Bogotá. Entonces es una pieza muy importante en industria, en prestación de servicios y también para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, lo que confiere una responsabilidad importantísima, sobre todo para el tema del transporte de las personas que estudian y trabajan entre Bogotá y Sabana Centro, y también los temas de logística y de carga, que entran casi el 40% de la mercancía que ingresa a Bogotá entra por el norte. Cuando nosotros hablamos de Sabana Centro, básicamente estamos hablando de los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Tabio, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá, Cogua y Nemocón. En esta investigación, en este estudio, se analizaron los problemas específicos de cada uno de estos municipios y también se ofrecen recomendaciones que tienen que ver con el entorno general, regional, para, como lo decía Viviana, tratar de optimizar la movilidad de pasajeros, pero también de logística y de carga en esta zona del país por donde se mueve gran cantidad de la mercancía que entra y sale de la capital del país. ¿Cuáles fueron, Viviana, los principales obstáculos y sobre todo problemas que encontraron de la movilidad en esta zona de la Sabana? En general encontramos 323 puntos críticos en los 11 municipios de Sabana Centro. Pero para eso hicimos un trabajo de campo, el equipo de STIR hizo un trabajo de recolección de información primaria a partir de los planes de ordenamiento territorial de los municipios, incluido aquellos instrumentos de movilidad que ya estaban adoptados. También se hicieron unos análisis de las velocidades y los tiempos de viaje en los principales corredores para identificar dónde había mayor congestión. Se hicieron una serie de sobrevuelos que nos permitieron ver cómo se mueven los diferentes modos entre los municipios y al interior de los municipios, y al final se hicieron una serie de entrevistas y talleres con actores estratégicos como empresarios, representantes del sector de transporte, equipos de los municipios, equipos técnicos de los municipios, y de esta manera pudimos identificar cuáles eran sus principales preocupaciones y cuáles eran los retos que debíamos asumir en el estudio. Al final esos 323 puntos se agruparon en 11 grandes temas estratégicos, que después sobre los cuales trabajamos con la consultoría, exacto. Si quieres, mencionamos esos 11 temas. Claro, ahorita vamos desarrollando un poco en orden lo que se encuentra también en este documento. Este documento lo pueden encontrar en la página web de ProBogotá, www.probogotá.org, para que conozcan todo el contenido. Pero, Viviana, como tú nos acabas de decir, primero se hizo este gran diagnóstico de cómo está
todo el tema de movilidad, cuáles son esos puntos críticos que de alguna manera lo que hacen es impedir que haya una movilidad más eficiente, pero también identificaron cómo se mueve la gente en Sabana Centro, cuáles son los medios de transporte que utilizan, qué prefieren, qué tan largos son sus viajes, cuánto tiempo pierden en esta congestión que desafortunadamente se presenta entre estos municipios de Sabana Centro y la capital del país. Pues tuvimos una herramienta muy útil que fue la encuesta de movilidad de Bogotá, que está recién expedida, o sea, tuvimos acceso a principios de este año, y este instrumento tiene datos muy buenos de Bogotá, de cómo se mueve Bogotá y 20 municipios de entorno. Aquí se encuentran incluidos algunos de los municipios de Sabana Centro, entonces fue como el punto de partida del ejercicio. Los datos más relevantes era el volumen de viajes, y es que en su mayoría al interior de los municipios la gente se mueve a pie y usa mucho la bicicleta. Y los viajes entre municipios, digamos, la mayoría son relacionados con Bogotá. El destino casi siempre es Bogotá. Tienen mayores sinergias, por ejemplo, Chía, Cajicá, Zipaquirá y Cota con Bogotá concentran la mayoría de los viajes que se hacen por este corredor. Otro tema es los principales corredores, aquellos que tienen mayor carga, digamos, de viajes, y está el de Chía, Cajicá y Zipaquirá hacia Bogotá, el de Tocancipá, Sopó y Chía, y Tenjo, Tabio y Cota son los que presentaron mayores volúmenes de tránsito. ¿En qué nos movemos? Pues en su mayoría los viajes son a pie, los que son al interior de los municipios, y el uso de la bicicleta siempre tiene un papel predominante. Lo vimos también en las conexiones entre municipios, por ejemplo, entre Cajicá y Chía y Zipaquirá, hay mucho movimiento a partir de bicicletas. Y los viajes ya intermunicipales se realizan pues en transporte público o en vehículo particular. ¿Y cómo funciona el transporte público? Digamos, esa es una de las grandes preocupaciones porque tampoco hay una conexión del transporte público entre los municipios que, como tú nos estás contando, Viviana, pues están interrelacionados y digamos que su economía, su día a día, son muy interdependientes, pero me parece que el servicio público, incluso en los municipios y entre los municipios, no es lo suficientemente efectivo ni lo suficientemente continuo ese servicio. Ese fue uno de los grandes problemas o retos que encontramos en Sabana Centro, y es cómo hacer más eficiente y prestar mejor el servicio de transporte público. Hoy tenemos prestadores independientes en los diferentes municipios, claramente hay una interconexión, pero no se está haciendo eficientemente. Y eso trae problemas relacionados con el mal uso o el uso no adecuado de la infraestructura de movilidad. Por ejemplo, mal parqueo en vía o no hay unas zonas para dejar a los pasajeros, y esto congestiona, digamos, estos trayectos. Los viajes, por ejemplo, la congestión se ve reflejada inmediatamente en los tiempos de viaje, que es lo que afecta directamente la calidad de vida y la competitividad en la zona. No es lo mismo una mercancía que llega en 20 minutos a que se demore 2 o 3 horas en llegar a su destino. Entonces, ese fue uno de los principales temas que nos preocupó en el estudio, y es que tenemos el mínimo de viajes entre municipios está en 30 minutos, por ejemplo, un recorrido Chía-Cota, que es muy cerca, pero es que claro, esa variante Cota-Chía es una variante absolutamente congestionada, donde no solamente hay vehículos particulares por montones, transporte de colegios, transporte de universitarios, pero además lleno de vehículos de carga. Así es. Entonces, y los viajes más largos, viajes que superaban los 60 minutos, teniendo en cuenta que hay están bastante cercanos los municipios, y hay algunos que reportaron hasta tiempos de 2 horas en un solo trayecto. Entonces, pues son tiempos altos, son tiempos importantes que nos muestran que tenemos un problema, digamos, en el flujo de movilidad entre los municipios. Viviana, tú nos acabas de decir, la gente dentro de los municipios lo que más hace es caminar a pie y andar en bicicleta. Sí.
¿Cómo están las condiciones precisamente de caminabilidad, de ciclabilidad en esos municipios para ofrecerle a las personas que se mueven al interior pues condiciones de seguridad, de comodidad mínimas para que esos viajes también sean eficientes y seguros? Dentro de las 11 grandes categorías o problemáticas que identificamos fue ese, y es la discontinuidad que tenemos en el espacio público. La infraestructura para moverse a pie son básicamente andenes y cicloinfraestructura. Esta tiene ahí ya creo que hay un avance importante, desde los municipios han hecho obras durante los últimos años para mejorar sobre todo la circulación en bicicleta, pero no es suficiente y no está interconectada. Entonces hay unos tramos que se encuentran en buen estado, pero no llegan a ninguna parte. Y un poco la reflexión que queremos hacer es cómo empezamos a conectar estos tramos que están en los municipios y a conectarse intermunicipalmente y a prestar unas condiciones adecuadas, es decir, que no solo sea el corredor, sino también tenga infraestructura de soporte, es decir, puntos de carga, por ejemplo, para las bicicletas eléctricas, para mecánica, puntos de tomas de agua, buenos accesos para parqueaderos de bicicleta y conexión con otros modos, por ejemplo, con el transporte público. Claro que sí. Viviana, ya estamos empezando a hablar un poquito también de soluciones. Identificadas, tú dices, a más de 300 puntos críticos en todos estos 11 municipios de Sabana Centro que lo que hacen es impedir que haya mayor eficiencia, obviamente teniendo en cuenta también la deficiencia que hay en la infraestructura, que son, por supuesto, soluciones a mucho más largo plazo, pero soluciones que también se plantean en este estudio. 11 soluciones generales. Hablemos un poquito de esas soluciones. Ya hablamos de lo que mencionaste en el tema de las ciclovías, que es necesario que haya una mayor continuidad, que la infraestructura esté mejor diseñada, que estén todos, digamos, estos espacios que sirven para el bienestar y que para que la gente se pueda mover mejor en bicicleta. Pero hablemos de las otras cosas, esas 11 temáticas que dijeron, mire, a esto hay que apuntarle, en esto hay que trabajar si queremos ser más eficientes en la movilidad en esta zona del Antes de entrar a las soluciones, me gustaría, Adriana, mencionar cuáles fueron como los grupos de problemas más relevantes. Y fue un tema que nos llamó mucho la atención y fue la cultura ciudadana. La cultura ciudadana y el comportamiento en vía. Claramente fue la preocupación que tuvo casi el 23% de las anotaciones que nos hicieron en los talleres de trabajo. Estaban relacionadas con el mal comportamiento, ese mal relacionamiento que tenemos con la infraestructura. Cuando hablamos de ese mal comportamiento, Viviana, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es cómo nos relacionamos todos los actores que intervenimos en la movilidad, cómo nos relacionamos con ese espacio público. Entonces, por ejemplo, el respeto por las señales de tránsito, parquear en los lugares señalados para hacerlo, cruzar una calle por la cebra, y estos elementos que a veces parecen cotidianos, pero tienen mucha relevancia, sobre todo en los tiempos de viaje. Si incluimos temas como carga y descarga de mercancías, hacerlo en los horarios adecuados o hacerlo en los lugares adecuados que no interfieran con el tráfico. Este relacionamiento, digamos, con la operación y el funcionamiento de la infraestructura de movilidad es muy importante y tiene una carga grande en los tiempos de viaje y al final en la calidad de vida. Claro, y al final también en la vida misma, porque si hablamos de siniestralidad vial, pues sabemos que ese comportamiento en la vía lo que lleva es que desafortunadamente se presenten muchas muertes, muchos lesionados que traen muchísimos costos en vidas y también para el sistema de salud. De hecho, nosotros en ProBogotá estamos en este momento, tenemos al aire una campaña para prevenir la siniestralidad vial, y eso que usted acaba de mencionar, Vivi, pues es muy importante y es la manera como nos comportamos en la vía, como nos cuidamos, porque es parte de cuidarse en la vía. Y los otros dos grandes grupos de preocupaciones está el estado de la infraestructura de movilidad. Los famosos huecos, la discontinuidad de las vías locales y cómo se conectan con las vías secundarias y con las vías regionales. Es otro elemento de gran preocupación en la zona. Y el tercer punto es la gestión del tráfico. La gestión del tráfico, que al final es la congestión, pero por las personas que se encuentran mal parqueadas o por el uso inadecuado o no acatamiento de las señales o las normas de tránsito. Esos fueron como nuestros grandes problemas, y a partir de eso se proponen 11 soluciones. 11 soluciones de manera general
que sean aplicables a los 11 municipios y 100 propuestas puntuales ya específicas para cada uno de los 11 municipios sobre los cuales trabajamos y algunas que tienen relación o intervienen en más de un municipio. De hecho, aquí en esta publicación que tenemos nosotros en nuestra página web está municipio por municipio de estos 11 que ya mencionamos, específicamente la calle, la esquina, cuál debería ser la intervención, si es una intervención de corto, de mediano o de largo plazo y esto de qué manera va a ayudar a que la movilidad y el transporte en cada uno de esos municipios pues mejore. De modo que quienes quieran conocer exactamente las recomendaciones para cada uno de estos municipios pues pueden entrar a ver la publicación. Viviana, hablemos entonces de esas 11 generales que a lo que apuntan es a que se solucionen esos problemas y a pesar de tener, lo acabas de decir, esos inconvenientes con la infraestructura, pues de alguna manera se pueda mejorar lo que está sucediendo en Sabana Centro. Pues seguimos una serie de objetivos al proponer estas soluciones. El primero es reducir los tiempos de viaje, que como conversábamos ahora es lo que impacta directamente la calidad de vida y la competitividad en la zona. Lo segundo es lograr eficiencias en el transporte y sobre todo en el transporte público. Lograr organizar una red de sistema de transporte público regional que sea eficiente y que preste un servicio de calidad. El tercero es la reducción. Paremos un momentico en ese tema que acabas de mencionar, Vivi, del transporte público regional, porque ahí creo que pues hay un instrumento que hoy es muy efectivo y es el de la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, que es, digamos, una posibilidad adicional que tenemos para trabajar de manera conjunta y poder solucionar estos problemas de manera conjunta. ¿Cómo interviene ahí la región Bogotá, Cundinamarca, esta región metropolitana? La región metropolitana tiene una herramienta muy poderosa que es la coordinación entre los municipios y trae consigo la Agencia Regional de Movilidad. Esta agencia es la encargada hoy, tenemos funciones compartidas con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, y la idea es que se pueda planear y se puedan proponer esos proyectos regionales estratégicos que propendan por mejorar la conectividad y sobre todo proponer nuevos sistemas articulados, eficientes de transporte público en la región. Aquí cuando hablamos de este transporte público articulado, no solamente estamos hablando del tema de los buses, sino de estas obras diferentes que están modos. Planeándose como los Regiotram. Efectivamente, tenemos las vías de acceso, por ejemplo, la Axe Norte es una obra importante que le aportará en gran medida a la región. Tenemos el Regiotram del Norte, si seguimos hablando de la pieza de Sabana Centro, el Regiotram del Norte, tenemos la posibilidad de la extensión de Transmilenio hacia Chía, que ha sido un tema que se ha venido conversando desde hace muchos años, y es cómo llevamos Transmilenio, así como se hizo en Soacha, hacia Chía, y la integración de otros modos, por ejemplo, un sistema regional de ciclorrutas que empiece a conectar ese Regiotram del Norte con puntos estratégicos de los municipios de entorno. Bueno, entonces decimos servicio público regional, tratar de tejer esa red de ese servicio público que esté interconectado entre estos 11 municipios de Sabana Centro con Bogotá, hacia donde son la mayoría de los viajes, como ya también nos contaste. Y otros dos temas importantísimos en la toma de decisiones es la reducción de las emisiones. O sea, estamos en un momento donde la calidad del aire y la incorporación de nuevos modos más eficientes, más sostenibles, son fundamentales para una buena movilidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo las tecnologías ayudan a bajar las emisiones, sino la congestión. La congestión es uno de los puntos críticos con los cuales se incrementan las emisiones y el estado de la malla vial. Entonces, pensarlo como un problema integral, digamos, para reducir las emisiones es uno de los objetivos estratégicos que nos propusimos al plantear las propuestas. Y por último, la seguridad vial y la equidad en el espacio público.
Entonces, no solo nos movemos en vehículo, como vimos en las cifras al inicio de la conversación, muchos de los habitantes de Sabana Centro se movilizan a pie y en bicicleta, y esto requiere una infraestructura de soporte importante y tiene la misma jerarquía que tiene una vía. Es muy importante tener un andén en buen estado, un andén continuo, con la señalización asequible para para toda la ciudadanía, y garantizar sobre todo la conectividad, que podamos hacer esos trayectos entre 15 y 30 minutos, los podamos hacer a pie. Eso baja los flujos de movilidad vehicular en gran medida. Si seguimos hablando de esas soluciones, Vivi, de esos 11 puntos, claramente hay un tema fundamental y es el tema de la infraestructura y de las obras. Incluso está mencionado dentro del libro casi que en dos momentos, en dos fases. ¿Cuáles son esas obras de infraestructura que son fundamentales, que definitivamente nosotros podemos trabajar en el tema de la cultura vial, en el tema de las ciclorrutas, en generar ese modelo regional de transporte público que nos estamos proponiendo, pero en donde definitivamente uno dice, mire, para poder mejorar esa movilidad es necesario terminar estas obras que están pendientes, es necesario ser eficientes, es necesario, digamos, trascender discusiones que han llevado a que esas obras muchas veces estén paralizadas. De acuerdo, entonces tenemos como dos grandes paquetes de obras, si hablamos de obras de infraestructura, y sobre todo que conectan Sabana Centro con Bogotá, que son donde se concentra el mayor número de viajes. En esas tenemos las obras que están en curso, que son las obras en la autopista norte, y la carrera séptima, que son pues, las obras de ampliación de los accesos, y las vías que trae consigo el plan zonal del norte, que trae consigo Lagos de Torca. Lagos de Torca, como todos sabemos, es un gran desarrollo inmobiliario que además de generación de vivienda trae consigo una serie de espacios de equipamiento, espacio público, unos andenes muy generosos, cicloinfraestructura, pero también trae una red de conexión al interior de Bogotá y que va a permitir redistribuir los flujos de esa gran pieza hacia el norte de la ciudad. Claro, ¿qué otras obras ahí están? Exacto, entonces esas son las que están en este momento en obras. Y el otro paquete que está por analizar o por estudiar sería, por ejemplo, el túnel, el famoso túnel que hemos venido escuchando desde hace muchos años entre Bogotá y La Calera, que por condiciones técnicas, en el embalse San Rafael no se pudo concretar hace algunos años, pero sí es posible. ¿Es viable? Ese trazado en particular no, pero se pueden estudiar otras alternativas. Y esa sería una solución clave para la movilidad entre La Calera y Bogotá. El otro es la Alo Norte. Tuvimos una muy buena señal ahora con el anuncio del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá, y es que la Alo Norte va. La Alo Norte va y no vamos a poner a escoger a los bogotanos si queremos equipamientos de educación o si queremos una vía para movilizar la carga en el occidente de la ciudad. Claro, si no, vamos a tener una... digamos, está directamente ligada con la localidad de Suba, que es la localidad más grande de esta ciudad, donde y muy hay más de 2 millones de Adriana, personas. correcto, es otra ciudad dentro de Bogotá, y las soluciones de movilidad ahí son claves. Otra salida al norte fundamental, y sobre todo desviar de la autopista norte parte del flujo del transporte de carga que ingresa hacia Corabastos. Ese es otro punto. Y la extensión de la avenida Mutis o la 63, que es otro gran proyecto muy necesario para la ciudad. Ya tendría una conexión occidente y luego hacia el norte, pero también es fundamental para la movilidad, sobre todo de carga y logística. Claro, y es que todo eso está interconectado, por eso son planes de conectividad vial que conectan desde Sabana Centro, todos estos municipios que están al norte-norte con Bogotá, atraviesan la ciudad y salen hacia el sur, hacia otras ciudades, como lo decías, Viviana, por acá se mueven más del 30% del Producto Interno Bruto del país, lo que representa, digamos, un renglón muy importante y que por eso es tan necesario trabajar en estos temas, en esta infraestructura que se requiere y en buscar soluciones
que vayan desde el corto plazo hasta el largo plazo. Hasta largo. Y tú acabas de tocar un punto clave y es que la movilidad se tiene que ver siempre en complejo de red, como un sistema. Y para eso, dentro de este estudio, una de las grandes apuestas es consolidar ese sistema, ese plan de movilidad vial para toda la región. Ahora estamos simplemente analizando una pieza, que son estos 11 municipios del norte, pero la idea es que a través de la región metropolitana y la agencia regional de movilidad podamos diseñar esa red de infraestructura que nos permita continuar siendo líderes en temas de industria, competitividad de empleo en el país. Hay otra oportunidad que sin duda es necesario explorar y explotar en el buen sentido de la palabra, y son esas posibilidades de turismo que hay en Sabana Centro. Muchos lugares a donde ir, bellezas naturales, arquitectónicas, en fin, pero que mucha gente dice, no, es que coger para el norte en un fin de semana, cuántas horas, y eso que la gente lo hace, sí. Porque aquí en Bogotá estamos acostumbrados a los trancones desafortunadamente, pero también esa es una manera de influir en el desarrollo de esta zona. ¿Qué se plantea en ese tema de red de la movilidad turística? Ese es otro de los grandes puntos que se proponen al interior del documento y es lograr conectar esos elementos, como tú decías, que tienen un valor patrimonial o un valor cultural o simplemente es un plan para muchos de los bogotanos o de los habitantes de Sabana Centro. Y empezar a conectarlos a través de una red de movilidad articulada con unos muy buenos servicios, pero también dotarla de infraestructura. Transporte público es fundamental, no todos los habitantes de Sabana Centro tienen acceso al vehículo particular. Y que no es lo ideal, que lo que queremos es precisamente que existen esas posibilidades para uno bajarse del carro particular y tener un medio de transporte público, y puedas eficiente, llegar a esos puntos de interés y puedas pasar tu fin de semana o hacer un plan con tu familia, pero sin que eso afecte, digamos, tu calidad de vida. Y el otro tema importante en este sistema es incorporar el tema de la bicicleta. La bicicleta en la región, en la sabana, es uno de los modos favoritos, digamos, y potenciarlo para no solo temas de recreación y trabajo, como se hace ahora, sino también con una vocación turística puede jalar otro encadenamiento en torno al turismo que puede ser una apuesta muy interesante para Sabana Centro. Viviana, en este documento se habla también de las oportunidades que podría traer un sistema férreo. Muchas veces cuando hablamos del sistema férreo vemos este tema como lejano, como una idea romántica del sistema férreo que algún día fue pero que ya no es. ¿Cómo traer eso a la realidad? ¿Cómo realmente trabajar en un sistema férreo para Sabana Centro podría generar esa mejora en la movilidad que se requiere en la zona? Pues hoy se encuentra en proceso el Regiotram del Norte. El Regiotram del Norte es una gran apuesta de movilidad, un sistema eléctrico, pero enfrenta también unos retos importantes que también ponemos sobre la mesa en el estudio, y es cómo lo logramos conectar con Regiotram de Occidente. El punto de conexión es en Bogotá, es en la estación central. Y eso implica que tanto el Regiotram del Norte como el Regiotram de Occidente tienen gran parte de su trazado al interior de la capital. Una capital densa, consolidada, que requerirá obras de infraestructura muy importantes para lograr incorporar ese trazado adecuadamente a esa ciudad ya construida. Y sobre todo, cómo vamos a hacer esa inserción. Los modos férreos, si bien tienen una particularidad que son bastante limpios en su recorrido, traen unas afectaciones urbanísticas, por ejemplo, un tipo de zanja que se tiene que hacer, unos cables que suministran la electricidad, una infraestructura de soporte energético y unas estaciones donde los pasajeros pues lleguen intercambien modos, etc. Y todos estos elementos todavía falta mucho para pensarlos. Cómo van a resolverse los cruces con las principales vías de Bogotá, cómo vamos a lograr el acceso de peatones sin afectar la movilidad de otros modos, en fin. Ese es el gran reto, esa conexión del Regiotram Norte, Regiotram Occidente en Bogotá,
con una muy buena inserción urbanística del proyecto. Viviana, pues hemos visto que en este documento están las problemáticas, los retos, pero también lo que vemos es que hay muchas oportunidades de mejora, oportunidades de trabajo para poder lograr que la movilidad y el transporte en Sabana Centro y sus conexiones con Bogotá mejoren. Pero todo esto solamente se hará realidad si se trabaja de la mano con las autoridades locales, con los alcaldes, con el alcalde de todos esos municipios, pero también con el alcalde de Bogotá y la región con el metropolitana. gobernador y la región metropolitana. ¿Cómo ha sido esa coordinación y cómo lograr tener una incidencia real para que estos planes pues queden determinados inclusive en los planes de desarrollo de los municipios o en los planes de trabajo? Justamente parte de la metodología que utilizamos para el desarrollo del ejercicio fue una serie de talleres y entrevistas con los equipos de gobierno. Aquí estuvo representantes de cada uno de los municipios, secretarios de movilidad, alcaldes y la región metropolitana. La idea era que este análisis o este ejercicio partiera de la necesidad territorial y de concebir la movilidad como parte de un sistema. La movilidad está directamente relacionada con el ordenamiento territorial, con otros sistemas de ciudad, como la estructura ecológica principal, como los usos de suelo que se dan en torno a los urbanísticos y el espacio público, del cual hacen parte toda esta red de vías por la cual nos movemos. Entonces, lograr que los alcaldes o los municipios incorporen en sus procesos de ordenamiento territorial estas iniciativas es clave. En la revisión nos dimos cuenta que tenemos cerca de 5 municipios de los 11 de Sabana Centro que se encuentran realizando su proceso de revisión de planes de ordenamiento territorial aún inconclusos y 6 tienen ya planes de ordenamiento territorial que tienen entre 8 y 15 años. Es decir, que ya deben iniciar su proceso de revisión. Sí. Más que actualización, es de revisión de esos planes de ordenamiento territorial para incorporar allí esas estrategias, esos proyectos y sobre todo presupuesto para apalancar esas medidas. El otro tema sería la articulación con la región metropolitana y cómo la región metropolitana empieza a ejercer ese papel articulador de liderazgo y coordinación para llegar a consensos con los alcaldes de las obras que se deben realizar de manera prioritaria pues para la movilidad. Viviana, pues muchísimas gracias. Le recordamos a todas las personas que siguen los contenidos de ProBogotá que la publicación completa de Muévete por la Sabana, 111 recomendaciones para mejorar la movilidad de Sabana Centro, está en nuestra página web www.probogotá.org. Ahí pueden encontrar todo el diagnóstico de lo que pasa con la movilidad del transporte en Sabana Centro, las recomendaciones generales, pero también las recomendaciones puntuales para cada uno de los 11 municipios que conforman la Sabana Centro. Muchas gracias, como siempre, por estar atentos a los contenidos de ProBogotá y hasta una próxima oportunidad. Vivi, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos entonces en el próximo video podcast de ProBogotá.